Al 100 todos, muy buenas todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sevilla On Air. Ese es el podcast creado por todos interesados en la belleza de Sevilla. Este episodio trata sobre la historia de Sevilla y Andalucía y las tres culturas que han sido parte de la cultura y todo de esta región, de España. Bueno, para empezar, quiero decir esto para todos a los que no les ha caído el 20, este episodio va a ser en español. Perdón si hablo un poco pocho, va a ser un poco spanglish de mi parte, pero voy a intentar lo mejor que yo puedo. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí tengo tengo a alguien que sabe mucho sobre este tema y bueno, yo lo voy a dejar que se introduce aquí mismo. Tengo Ángel de Quinta. Se lo dejé bien, ¿verdad? Lo has dicho muy bien. Perfecto, ok. Ángel de Quinta es un profesor con el programa de Sevilla y un amante de la historia. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros aquí hoy, Nicolás, y encantado de hablar de algo tan vago pero tan real como la belleza, que dices la belleza de Sevilla y la historia de Sevilla, algo de lo que es imposible hablar en un podcast, solo hablar en un episodio, tendríamos que tener una serie de 200 episodios para poder Sí, sí. plasmarlo, pero bueno, reflejar un poco la importancia de nuestra profundidad cultural, nuestra herencia cultural y especialmente el legado de las tres culturas, como aquí se desarrollaron en España, en la Mm, Edad Media principalmente. ujú. Perfecto, pues muchas gracias Ángel, se agradece. Bueno, para empezar, para empezar, ¿me puedes decir un poco de ti? ¿Cómo empezaste trabajando aquí en CIE? Y también cómo te interesó tanto la historia de Andalucía y cómo fue que lo fuiste explorando. Ujú. Bueno, yo estudié la carrera de Geografía e Historia en la Universidad de Sevilla hace muchísimo tiempo, pero ya estaba en la fábrica de tabacos, en la antigua fábrica de tabacos, y terminé la carrera Ujú, justo cuando empezaba la Exposición Universal de Sevilla en 1992, la Expo 92. Trabajé en la Expo ujú, y ya durante el 92 empecé a colaborar con CIE, que también tenía su sede en la universidad, muy sí, cerca de donde yo había tenido mis clases, ujú, y empecé a colaborar con ellos, igual que otros compañeros de la facultad, sí, haciendo algunas visitas culturales, ujú, acompañando a estudiantes a ver el Itálica o a mm, visitar el barrio de Santa Cruz, o ok, hacer alguna visita, la catedral, y poco a poco empecé a tomar más contacto con ellos hasta que durante el año 93 y 94 yo empecé a colaborar de una forma más estable, más frecuente, sí. y a continuación comencé a ejercer mi labor Ah, como ok. profesor de las asignaturas que yo he estudiado principalmente en la universidad, que Ujú, son Historia del Arte Español, mm, eh, también cine. Doy una clase de literatura y cine aquí en CIAI desde hace mucho tiempo, ujú, y desde entonces aquí sigo. mm. Mucho tiempo después, sí, aquí Ajá, sigo y sigo contento, sigo feliz. ujú. Tengo la suerte de trabajar con estudiantes con un interés muy especial, con una fascinación en general por una ciudad que no conocían y que a lo largo de los semestres que estamos en contacto llegan a conocer en bastante profundidad Ujú, y también a amar, ¿no? La mayoría de los sí, estudiantes con los que nosotros tratamos se sienten muy tocados por la ciudad de Sevilla, porque sí. muchos de ellos nunca han vivido en un lugar con tanta historia, tanto Ujú, pasado, ujú, tanta variedad, tantas influencias. sí. Eso, pues eso es muy estimulante para un profesor. Sí, sí. No, tiene sentido totalmente. Lo que yo me he dado cuenta de Sevilla es un lugar donde hay tanta, pues aparte de la historia y todo, y la cultura, tanta filosofía, tantas cosas que hace uno pensar, o sea, cómo las culturas se mezclaron de muchos tiempos y todo, y las filosofías de todas las culturas y todo, y aprender como estudiante, del lado del estudiante, no, pues es fenomenal. Y Y buenos bares también, sí, eso muchos, sí. y muchos bares. Sí, 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 eso. Quizá muchos bares y no demasiadas bibliotecas, también hay que decirlo. No todo es Sí. maravilloso en esta ciudad, pero Sí, bueno, ya, hay veces se necesita balance, pero pienso que en esta situación no, está bien. Está bien, sí, sí. no molestan. Ajá. Bueno, para empezar, voy a ir con la lista de preguntas que aquí tengo, ¿verdad? Ujú. Bueno, te voy a preguntar, ¿qué son las tres culturas de Sevilla y de Andalucía? Mira, y de España en general, se puede hablar de que España durante la Edad Media, aproximadamente entre el siglo sexto, quinto, sexto, hasta 1492, hasta el siglo XV,
tuvo 3 nombres distintos. mm, No se llamaba España todavía. ujú, El concepto de España como país mucho más reciente. ujú, En aquel tiempo, este territorio, la península ibérica, tuvo 3 nombres: sí, Hispania, mm, Al-Ándalus y Sefarad. oh, wow, Es decir, el mismo territorio tenía 3 nombres porque también tenía 3 presencias principalmente, religiosas, de religiones monoteístas en este territorio, ujú, y cada uno le llamaba a este territorio, a este, espacio, de una forma diferente. sí, Y y es interesante porque se habla mucho de las 3 culturas en la España medieval, ujú, pero en realidad no hubo 3 culturas, sí. hubo una cultura, te lo digo en primicia, Nicolás. No, no, sí, sí, sí. Es No, claro. fake, nunca hubo 3 culturas. No, no se puede decir que hubiera 3 culturas porque no había 3 culturas separadas, ni 3 formas de vida separadas. Había 3 Ujú, religiones monoteístas, 3 sí, religiones del credo, del libro, 3 ujú, religiones que precisamente coexistieron porque eran 3 religiones monoteístas. ujú, Y eso, claro, determina bastante el modo de vida, la forma de desarrollar ujú, sus distintos comportamientos, ujú, pero en realidad fue una sola cultura con muchas características, sí, muy variada, ujú, con mucha pluralidad en muchos aspectos, que lamentablemente terminando el siglo XV, pues también terminó esa pluralidad, esa versatilidad sí, que mostraban los comportamientos ujú, sociales, políticos y sobre todo religiosos en España. ujú, Pero se puede decir que estaban mucho más mezcladas de lo que hoy pensamos las culturas y las formas de vida en la Edad Media. sí, Judíos primero, cristianos después y musulmanes mucho después ujú, se asentaron en este territorio, ujú, después de que aquí durante siglos y siglos se hubiera desarrollado el politeísmo como ujú, religión mayoritaria. sí, Es sí, decir, sí, religiones en las que se adoran diversos dioses, diferentes dioses. ujú, La llegada de los judíos, probablemente de los primeros judíos que quizá llegaran con los fenicios, ujú, fue lo que introduce el concepto del monoteísmo, de adorar a un sí, solo Dios, de creer y defender un solo Dios, sí, que a lo largo de la historia pues fueron siendo distintos nombres también, no solo para España, sino para los distintos dioses que aquí se adoraron, sí, sí, que en el fondo eran el mismo. ujú, Yahvé ujú, con los judíos, ujú, Dios con los cristianos ujú, y Alá con los musulmanes, pero ujú. los 3 hacen referencia al mismo Dios, Al mismo a Dios, la misma ajá, divinidad. sí. Wow, súper interesante. Bueno, con toda esa historia y todo, o sea, que tú explicaste que es algo que pasa, que ha pasado por siglos, ¿verdad? Que cada cultura tuvo su gran tiempo aquí. ¿Me puedes dar un orden de tiempo sobre las culturas y durante cuáles tiempos tenían poder? Ujú. Sí, un poco te lo he introducido hablando de que la presencia más antigua de las 3 culturas es sin duda la sefardí, que es como se llaman los judíos españoles, que llamaban sefarad a esta tierra, y que llegaron en distintos periodos. El periodo más multitudinario fue después de la destrucción del templo de Mm, Jerusalén, que mm, llegan y se asientan en plena España romana, sí. cuando han sido expulsados de su tierra y en una de las muchas diásporas, de las muchas fases de la diáspora, Ujú, se asientan, digamos que más oficialmente durante el siglo primero. mm, Pero tenemos que decir que hay presencia, lo he dicho antes, que hay presencia judía demostrada en España desde mucho antes, desde ujú, mucho ujú, tiempo antes, ujú, posiblemente con las colonias, con las colonizaciones de los fenicios, mm, los que fundaron ciudades como Cádiz, por ejemplo. La mayoría de los fenicios que llegaron aquí eran politeístas que venían buscando el oro, la plata, ujú, los recursos naturales, los puertos comerciales. ujú, Y eso, pues eran politeístas que trajeron dioses y diosas como Astarte, Melcar, sí. pero ya entre esos grupos posiblemente también vinieran monoteístas Bueno. hebreos, adoradores de un solo Dios. Mm, Pero hablamos del siglo primero, como oficialmente se recuentan o se contabilizan las primeras comunidades sefardíes en España, ujú, a un tiempo básicamente paralelo a la extensión primera del cristianismo. Después de la sí, muerte de Cristo, sí. pues personajes como santos como Santiago en Ujú, el norte ujú, de España, en lo que es el Camino de Santiago, sí, sí. llegan a transmitir la palabra de Jesucristo, los evangelios, y de esa forma el cristianismo también se empieza a desarrollar en España Ujú, durante el siglo primero, segundo, de forma ilegal, perseguida. ujú, Ya sabes, todos tenemos la imagen de los cristianos muriendo, mm, devorados por los leones en los anfiteatros, ujú, como aquí muy cerca en Itálica. ujú,
Hasta que en el siglo tercero y cuarto la cosa empieza a cambiar porque el cristianismo pues, sufre o experimenta un proceso de oficialización, Ujú. primero de legalización, de permisividad. Se prohíben ya las persecuciones Sí. en tiempos del emperador Constantino Ujú. y a partir del siglo cuarto ya el cristianismo es una religión permitida y oficial Ujú. en Hispania, que es como será oficialmente el nombre de España en ese momento, la Ujú. Hispania romana. Así que ya tenemos a los cristianos oficiales en España, todavía había residuos, por supuesto, de politeísmo romano, y los judíos que siguen desarrollando una presencia silente, Ujú. muy discreta, conviviendo, coexistiendo con las otras religiones, sobreviviendo de alguna manera como pueden hacerlo, pero continuando en su ilegalidad Sí. o en su no legalidad. Sí, sí, sí. Es la gran diferencia entre el cristianismo y el islamismo en España, Ujú. que ambos han sido no solo legalizados, sino refrendados, Ujú. apoyados y politizados. Han Ujú. tenido poder político. Sí. Los judíos nunca, aquí, por lo menos en España, Ujú. nunca han tenido Ujú. el control o el poder político, ¿no? Siguiendo con la cronología, pues eso, hablamos del siglo primero y ya tenemos que esperar casi 7 siglos para que lleguen los musulmanes a Quiere España. decir, wow, wow. Incluso, sí, claro. Es decir, pensamos en judíos, musulmanes y cristianos como tres grupos ahí que nacieron juntos, Ujú. pero hay un enorme segmento Sí, cronológico que separa estas culturas. sí, sí, sí. Ujú. Muy, muy amplio segmento cronológico porque la religión musulmana surge en el siglo séptimo, Ujú. la revelación de Mahoma, la Égira y la extensión de musulmanes Ujú. hasta que los omeyas llegan al norte de África y finalmente cruzan el estrecho de Gibraltar. Sí. Hablamos ya del siglo octavo, Wow, del okey. año 711, Okey, que es una wow. fecha mítica en la historia de España porque es cuando llegan los musulmanes y empiezan a establecer su poder aquí Ujú. sobre la monarquía de los visigodos, la cultura visigoda, que ya era una cultura cristiana establecida. Sí. La una pregunta, ¿los visigodos, así se dice? Ujú, Okey, visigodos, muy bien. los visigodos, ¿ellos pertenecían al Imperio Romano? Los O visigodos eran pueblos germánicos. De okey. hecho, Ujú. eran parte de un conglomerado muy extenso de pueblos germánicos Mm, que invadieron las fronteras del Imperio Romano, o sea, mm, contribuyeron a la caída y la desaparición del Imperio Romano como se entendía. sí, okey, oh, Y okey. llegaron a España, se asentaron. Originalmente no eran cristianos, su religión era el arrianismo, que es Sí. una religión Ujú, bastante afín al cristianismo en muchos aspectos, pero en otros importantes no. ujú, Una ujú, religión del profeta Arrio. Y bueno, pues en poco tiempo, en menos de un siglo, ujú, hubo ya un rey visigodo llamado Recaredo ujú. que se convierte al cristianismo. Ah, Decide okey. convertirse al cristianismo por diversos motivos. Sí, sí, sí. Por cierto, naturalmente en Sevilla hay una calle que se llama calle Recaredo, Mm, una avenida, porque es un poco homenajear al primer rey cristiano, al sí. primer rey cristiano de una monarquía, de una gran tradición monárquica cristiana en nuestra Mm. historia. Ah, okey. No hay una calle sobre ningún dirigente judío ni sobre ningún dirigente importante o rey musulmán, que yo sepa. Sí, iba a preguntar, o sea, Aunque se sí se veía. sobre filósofos musulmanes, eso sí, te Ah, lo puedo okey. decir. Ah, okey. Algo es algo. Bueno, ya, ya, ya. Bueno, okey, entonces ya entramos al siglo 8 o el 7, el Siglo 8, VIII. el 8. Y En el 8 luego surge la religión en la Meca, sí, en Arabia, pero en el siglo octavo es cuando ya están aquí en en España, España. Okey, okey. Y luego en Al-Ándalus, en ay, así es como como se le llama decían, Sevilla. Al-Ándalus. Okey. ¿Qué sucede después de eso? Bueno, a partir de eso, para empezar, para los judíos fue algo bueno que los musulmanes vencieran, si se puede decir de esa manera, a los visigodos Ujú, y que los visigodos se transformaran en otro tipo de ciudadanos ujú, cristianos, pero ya no pertenecientes a una monarquía establecida como la visigoda, ujú. o muchos emigraran al norte y desarrollaran allí otra tradición de reinos cristianos. Sí. Pero para los judíos, para los sefardíes fue algo bueno porque los musulmanes, que se sepa, que se haya comprobado, los musulmanes llegaron a España sin deseos de expulsión, Mm, incluso sin deseos de dominación, sí, por supuesto, dominación a nivel político, sí. económico, pero con cierto respeto a la pluralidad religiosa Okey. y, Oh, y interesante. social, Ujú, incluso ujú. social. Está comprobado que para los judíos fue, podemos decir, que una bastante buena noticia la llegada de los musulmanes, Sí. sobre todo porque en la relación con los visigodos no fue en absoluto positiva. Ujú, Los ujú. visigodos
básicamente durante el reinado del rey Sisebuto. Sí. Los visigodos tienen nombres rarísimos. Ujú, Son nombres indoeuropeos que no tienen nada que ver con los nombres que estamos acostumbrados a manejar los españoles. ujú, Pues en tiempos de Sisebuto, que ningún español pondría Sisebuto a su hijo, ujú. no se puede hacer algo así. Ajá. Ni Recaredo, ni Ah, sí. Leovigildo, ni Ah, Recesvinto. sí, sí, sí. Bueno, pues en tiempos de este rey se dictaron oficialmente leyes antisemitas, leyes Mm, antijudías, sobre ujú, todo leyes que trataban de evitar los matrimonios mixtos sí. o los cargos públicos ostentados por un Mm, judío en una ciudad, en fin, un control bastante hostil ujú, sobre el desarrollo de las comunidades judías en España. ujú, Entonces, después de haber sufrido una segregación bastante importante con los visigodos, para los judíos fue una especie de liberación que sí, llegaran los musulmanes y se mezclaran con ellos de otra forma, sí. estableciendo evidentemente Ujú, normas de poder, niveles de poder, exigencias económicas y sí, sí, sí. fiscales, Ujú, impuestos, ujú, varias, impuestos religiosos, pero su situación mejoró. La sí. situación en Ujú, general judíos españoles, de los sefardíes, mejoró bastante. De hecho, de esa época es en la que se construyen o se formaliza la mayoría de las juderías de España, es decir, mm, los barrios oficiales donde vivían judíos ah, okey. y bastante integrados, porque en Sevilla los judíos no vivían aislados, sino bastante integrados con los musulmanes, incluso con los cristianos también. Sí, En sí, Sevilla o en Toledo o en otras ciudades sí, pues de integración de la sí. Edad Media. Entonces sí se respetaba, o sea, la diversidad de la religión. Sí, de Sí. hecho se puede decir que hubo un tiempo bastante prolongado de paz, Oh, guau, pero okey. no nos equivoquemos tampoco con eso. La No, paz sí. en la Edad Media No, sí. es como la guerra en tiempo presente, Sí, sí, sí. sí, porque Ajá, ellos ajá. estaban muy acostumbrados a, pues eso, a estar rehaciendo un mapa constantemente de Ujú, los musulmanes, con un grupo de la llegada de los taifas, la irrupción del cristianismo del norte. ujú, Es decir, ujú. no podemos decir que vivieran en paz de una forma idílica y absolutamente positiva, porque No, sería sí. irreal. Pero sí hay muchas personas, muchos historiadores que han investigado el tema de las relaciones Ujú, personales y sociales en la España sí. medieval. Y se puede decir que en ciudades como, hablamos de Córdoba, ciudades como Sevilla, sin duda, pero Ujú. sobre todo siempre se habla de Toledo como la ciudad de las tres culturas, Ujú. porque Toledo fue una ciudad reconquistada pronto por los cristianos del norte, Sí, pronto, en el siglo XI, y eso hizo que con un poder cristiano sí. en Toledo, pero respetando todavía la diversidad y la Ujú. pluralidad religiosa de Toledo, los sefardíes y los andalusíes, se establecieran pues más de 2 siglos de Sí. una convivencia bastante pacífica. Mm, Y eso, por desgracia, y visto lo que estamos viendo en los tiempos actuales ujú, y que no hemos dejado de ver en todo el siglo XX y XXI, ujú, es algo muy, no sé, encomiable, ¿no? Es impresionante que en ujú, aquel tiempo, un tiempo de violencia ujú, normalizada en muchos ujú. aspectos, aquí en España hubiera tantos lugares donde las tres religiones monoteístas convivieran Se pueden respetar. Ujú. con los conflictos lógicos Sí, sí, sí. del contacto cercano, Ujú. pero con paz, un clima de Compa. paz y tolerancia. Y eso es No, es importante, o muy sea, que importante. los 3 así pueden, convivir con uno con el otro con respeto. Ujú, Bueno, con eso, platicaste un poco sobre esto y lo voy a mezclar un poco con esa pregunta, pero platicaste un poco de la Reconquista, ¿verdad? ujú. Ahora te voy a preguntar, con eso en mente, ¿cuáles son los sitios más importantes de visitar en Andalucía para entender la historia de, de la región y todo? Y te pregunto sobre la Reconquista porque es algo que es muy pertinente a la Giralda aquí en Sevilla, y cómo funciona todo eso y otras partes de Andalucía. Que, ¿me puedes decir? Me hace gracia que menciones la Giralda, porque la Giralda es una pieza que nos habla de varias culturas. Ujú, Es una torre, la torre de Sevilla, la torre de la catedral, el sí, símbolo de la ciudad, pero en la Giralda hay influencia romana, porque la base está construida con piedra romana, ujú, aunque los romanos nunca conocieron la Giralda. ujú, Tiene mucho de la construcción almohade musulmana, ujú, el cuerpo principal, y luego tiene un campanario realizado por Hernán Ruiz II en el siglo XVI, ujú, que es pues como el culmen de un proceso religioso sí, y también la necesidad de demostrar por parte de los cristianos que la Giralda y por tanto ya Sevilla era cristiana, era ujú, católica. ujú.
Pero toda Sevilla está llena de rincones y de lugares donde se puede observar, se puede ver la presencia islámica, sefardí y, Ujú, por supuesto, cristiana, ¿no? Pero ujú, el cristianismo se extiende de una forma más visual en Sevilla a partir del siglo XVI y XVII, el ujú. Renacimiento, el Barroco. Sí. Pero no podemos olvidar que antes había muchos más monumentos. No sabemos realmente cuántas sinagogas hubo en Sevilla porque están destruidas la inmensa mayoría, ¿no? Mm, Solo quedan algunos restos ahí en sí, Santa María la Blanca, en el barrio de San Bartolomé, la Judería. sí, No sí, hay mucho. Mezquitas bastantes también, varias sí. mezquitas. En la iglesia del Salvador tenemos un resto de una mezquita Oh, que wow. es Ok. un patio, lo único que queda es el San. Sí, El debajo de la catedral, la gran mezquita mayor de los almohades, sí. bastantes Ajá. restos También físicos. en Granada también hay Naturalmente en sí, Granada, solo en el barrio del Albaicín sí. hay restos de sinagogas y sobre todo mezquitas transformadas en iglesias, Ajá. que desde la Ujú. Alhambra puedes ver todas las torres a lo lejos. Sí, sí. Si vas a otras ciudades, si vas a Lucena, en Ujú. Córdoba, la ciudad de Lucena l- le llaman la perla sefardí porque tiene, bueno, de entrada tiene el cementerio mejor conservado de toda Europa. El Oh, cementerio wow. sefardí, quiero decir. Sí, sí, sí. El cementerio judío está en Lucena. Hay bastantes restos de sinagogas, Ujú, restos, si se puede decir, pero el problema de las sinagogas en España a nivel arqueológico es que ujú. al no haber tenido poder político, no haber tenido Sí, nunca reyes, lo dijo sí, sí, aquí, sí. sus edificios han sido siempre muy maltratados, Sí. muy transformados. Y bueno, ahí está la sinagoga de Córdoba, Ujú. que está hace ya muchos años que está desacralizada, que después de sinagoga fue un gremio, como una Sí. asociación de trabajadores, fue una capilla, un pequeño hospital. De hecho, ves entre los epígrafes en hebreo, ves una cruz Ujú, católica y ves ujú, decoración musulmana. Ese ujú. es un edificio muy interesante para observar la presencia de Sí. las tres De las culturas. 3 que ahí mismo se ven las 3. Ahí mismo lo ves, en Wow. la calle Judíos de Córdoba. Sí, sí, sí. Para entender la realidad sefardí y la mezcla de culturas en España, Sí. hay que ir a la calle Judíos de Córdoba y primero arrodillarse frente a Maimónides. Ujú, Digo ujú. arrodillarse porque no fue un santo, pero sí fue un filósofo, un Sí, médico, un sí. humanista, alguien que se Wow. preocupó mucho por la comprensión, Ujú. por el entendimiento Sí, y por tratar de paliar la enorme ignorancia que había en aquel tiempo sobre las otras formas de vida, los sí, otros libros sagrados, las otras formas sí. de liturgia, ¿no? Y Maimónides fue uno de los que luchó mucho por la comprensión, Ujú. apoyó las escuelas de traducción, Sí, que ya existían varias en Toledo, sí. y todo eso. Pero volviendo a la, No, a sí, la sí, sí. sinagoga de No, sí. Córdoba, la sinagoga de la misma calle donde está la estatua de Maimónides, Ujú, ahí ves la decoración de esas paredes, que ujú. son yeserías Sí, islámicas, musulmanas, como pueden estar decorados pues, el Alcázar de Sevilla o cualquier sí. otro edificio Ujú. musulmán. Pero estás viendo los epígrafes de la Torá, los Mm, epígrafes, las ujú. palabras en hebreo, Sí, y al mismo tiempo estás viendo una cruz pintada en la pared. al mismo tiempo. Todo Wow. está como superpuesto ahí, ¿no? Sí. En, Como en pocos años, las tres influencias religiosas muy cerca, muy intrincadas, ¿no? sí. Ah, pues qué interesante. Mira, en ese mismo tema de cómo se va mezclando así, te voy a preguntar sobre más, o sea, la cultura, más bien la gastronomía. ¿Cómo se ve en la música, en el arte, en la comida, en cosas así? Nicolás, para eso necesitamos otro programa, porque es tanto lo que ha derivado Sí. los contactos. Ujú, Hay que pensar que los contactos de razas, de credos, de formas de pensamiento, de ujú. orígenes, siempre han sido buenos en la historia. Sí, sí. Siempre han causado problemas en la historia, pero Ujú. siempre han sido algo positivo, Sí. porque han enriquecido Ujú, el comprender más, el saber más, el compartir más ujú, conocimientos. Y se puede decir que aquí en Al-Ándalus, en España, en el siglo XIV, XIII, ujú, XIV aproximadamente, ujú. aquí hubo un renacimiento mucho antes del renacimiento de Italia. El Guau. Renacimiento de Italia se considera porque es el resurgimiento de la filosofía, Sí. el cambio de conceptos sociales, políticos, Ujú, el arte, las artes, la ciencia, la investigación. Eso ya existió siglos antes. De ujú. hecho, 13 o 14, desde el siglo XII, XI, aquí en Ya. Sevilla, en Córdoba, ya había Sí. grandes pensadores que estaban redescubriendo el aristotelismo, Ujú, las obras de Sócrates, de Aristóteles, ujú.
de Mm, Platón, se estaban experimentando, bueno, se estaban realizando operaciones, sí. cirugía. Es decir, la Ujú, medicina avanzó mucho aquí durante el tiempo de los musulmanes ujú, y de los judíos, y la farmacia también, y ujú. los medicamentos. No sé, en Córdoba fue uno de los primeros lugares donde se practicó una operación de cataratas. Oh, wow. Que Hasta lo antes, médico, wow, ni antes sabía. de que Alga Fekir lo hiciera en Córdoba, Ujú. pues alguien que tenía cataratas se quedaba ciego Mm, automáticamente. wow. Eso por decirte un pequeño detalle, que no, Sí. no tan pequeño para el que sufriera de No, sí, sí, cataratas, sí. Ujú. pero quiero Eh, decirte que hubo un avance tan grande. Y si ujú, hablamos de música, ujú. si hablamos de poesía, de literatura, Sí. desde, no sé, Ibn Samra, desde los grandes poetas nazaríes, Ujú. hasta Al-Mutamid en Sevilla. Wow. Y si hablamos de gastronomía, me das la oportunidad de mencionar, No, por favor, sí, 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 por favor, de enséñanos. mencionar un libro. No, hay un capítulo en este libro que acabamos de sacar este semestre. Hemos sacado un libro para la clase de cultura de la gastronomía española. Ujú. Y bueno, pues es un recorrido por las influencias gastronómicas Sí. de nuestra herencia Ujú. cultural. Y hay un capítulo, naturalmente, dedicado a la cocina en la España de las tres religiones. Mm, ujú. Y pues tú lo Durante. escribiste, tú lo hiciste, ¿verdad? Sí, sí, Oh, sí, wow, wow. junto con Carmen Fernández Albeniz, Ah, otra pero compañera de la universidad, ajá. hemos hecho este estudio sobre, mira, el primer capítulo o sea, el primer A ver. epígrafe de este capítulo sobre la gastronomía de las tres culturas se Sí, llama sí, ya ve Dios, Alá, Yahvé, Dios y Alá. y Alá, Exactamente, ajá. tres dioses, Sí, es el wow. mismo Dios, Sí, sí, sí. tres culturas aparentemente, pero una sola Unas, cultura, ajá. con muchas características diversas. Por ejemplo, pues la prohibición absoluta de comer el cerdo musulmanes y Sí. judíos, Ujú, que es cuando más cerdo comen los cristianos y más productos del cerdo ujú, se ujú, derivan en el mundo cristiano, o influencias como la hada fina, que era una especie de sopa muy rica con legumbres, garbanzos, carnes de ujú. los judíos, que los judíos tomaban en el sabbat, Ah, preparaban la sí, noche sí. del viernes para comer en el sabbat porque no podían cocinar. Pues la dafina ha derivado en nuestro cocido actual. Ujú. Quien haya probado un cocido español, Sí. si le transformas la carne de cerdo, que suele tener cerdo nuestro cocido, Ujú. por carnes de vaca, de Sí. ternera o de cordero, por Ajá. ejemplo, o pollo, pues ahí tienes la dafina. Sí. Es decir, conexiones entre el pasado medieval, entre la riqueza cultural gastronómica. Ujú, Si vas a un convento de clausura en Sevilla, que ujú. son muy populares, los conventos donde las monjas viven día y noche Ajá. rezando, trabajando hora et labora y haciendo dulces riquísimos, Ey, que son una conexión muy interesante entre el pasado y el presente. ey. Muchos de esos dulces católicos, súper católicos que consumimos en la cuaresma, como los pestiños, las torrijas, Sí. muchos de esos dulces tienen el origen en la gastronomía islámica, en la Ujú. gastronomía andalusí. Sí. Así que, si hablamos de De culturas, no solo de la cultura en ay, sí, de más, wow. mucho, Oh, mucho. oh, qué Y esto fenomenal. sin querer entrar, Nicolás, Sí. en el arte, Oh, en las sí. artes plásticas, me refiero, Ajá, ajá. y sobre todo en la No, porque arquitectura. sí, porque sé que aquí, ¿cómo se dice? Bueno, ay, lo que está abajo de aquí, am, Mira, sí, si lo quieres enseñar. tenemos un soporte aquí muy bonito, no sé si Ajá. lo regaláis al conferenciante. Ey, pues, Creo que lo han bueno, hecho los alumnos sí, de un curso de cerámica que hubo aquí. ajá. Los azulejos. Azulejos, así se llaman, ajá. Azulejos. Sí, sí, sí. Si Ajá. sales a ese patio, vas a encontrar azulejos, Sí, arcos. Y no sé si nuestros espectadores saben que estamos retransmitiendo este sí. podcast en un edificio Ujú. católico, un edificio, bueno, Sí. católico de la cultura cristiana del siglo XVIII, Ujú. de 1725, pero dentro de este edificio muy católico y muy del siglo XVIII de Sevilla, hay una capilla, a Ujú. Little Chapel, una capilla para rezar, que era algo habitual en las casas Sí, señoriales de aquel tiempo, sí. y esa capilla tiene un estilo absolutamente islámico. Tiene Ujú. yeserías, arcos de herradura, como Sí. horseshoes, Ujú. tiene azulejos, es decir, es como una pequeña mezquita en miniatura Sí. que se hizo en una casa cristiana católica del siglo XVIII en Mm, Sevilla para tomar la comunión o confesar cuando una persona de la casa o algún familiar estaba enfermo o muy mm, viejito. sí, Y ellos no decidieron decorarlo de otra manera, sino con formas islámicas. Es decir, islámica. fíjate cómo la ¿Cómo? Sí, imbricación, sí, como la mezcla, la sí, mixtura tan interesante sí. de culturas.
incluso de culturas opuestas. Ahí está el mudéjar. Ujú, El estilo mudéjar no deja de ser una copia que los cristianos realizan de todas las estéticas y ujú. las características arquitectónicas de los musulmanes, Sí. contratando arquitectos alarifes musulmanes, Mm. pero al mismo tiempo los estaban expulsando. Sí. O sea, Sí, sí, estaban sí. en contra de ellos, Ajá. pero estaban copiando su forma, Sí. sobre todo sus formas estéticas y luego muchas Y otras lo influencias. ajá. Bueno, en ese punto de lo más de lo que dijiste ahorita, o sea, más temprano ese, ay, ¿qué fue la palabra que usaste? Fue bueno, de respeto, Tolerancia, tolerancia, sí, 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 tolerancia de uno al otro, entre entre estas culturas. Te voy a hacer una pregunta así antes de que nos vamos, porque la neta me encantaría seguir con este no, vamos tema, a que seguir. es, no sé si Ese tema da para mucho más, tenemos que seguir, hay que seguir, ajá. Bueno, a lo naturalmente. mejor lo hacemos en una serie Hacemos una diferente, serie, ajá, me que hay comprometo. mucho que aprender, ajá. Bueno, te voy a hacer esa pregunta. Y bueno, pues va a ser, ¿cómo fue? Bueno, no, no, no. Pausa. Bueno, ok, ok. Bueno, sí. No pienses que es la última pregunta que me tienes que hacer, porque entonces te vas a poner nervioso, no va a No, ser que me tienes que hacer sí, no, es que una. tengo un chorro de preguntas, es lo que me pasa, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo es que esas culturas, verdad? Y lo pesado que ha sido la historia de todas esas Ujú, culturas han creado la historia moderna de Andalucía, de España, y cómo es que podemos aplicar lo que nos enseñaron antes, o ujú. sea, ese tipo, esos temas de tolerancia, de respeto, ¿cómo lo podemos aplicar hoy en día un poco más? Mira, la mejor forma de hacerlo es conocerlo. Ujú, Es decir, solo con que los andaluces, los españoles, pongamos un poco de nuestra parte por conocer nuestra historia sí, y por intentar conocer nuestra historia, no de una forma como manipulada, que muchas veces es muy peligroso, ¿no? Cómo se sí, manipula la historia y cómo se manipulan los acontecimientos, sino bien contrastada y de una forma seria, desarrollando admiración por lo que pasó y también desarrollando algo que es un concepto muy complicado, lo del orgullo, sí, porque el orgullo puede sí, sí, ser sí, muy ambivalente. Un orgullo sano, un orgullo saludable del conocimiento de nuestro pasado y no perder de vista que no fuimos siempre cristianos y católicos, sí, que ujú, estábamos la semana pasada aquí en Semana Santa con ajá, Cristos y Vírgenes, ajá. los pocos que salieron porque llovió mucho, sino que durante mucho tiempo aquí hubo otras religiones Sí, distintas y otras formas de vida distintas. ujú, Y durante mucho tiempo no pasaba nada por ello. ujú, Al contrario, se enriqueció este sí, territorio, dejando aparte que casi no hemos mencionado batallas, invasiones, guerras y, por supuesto, cuando la reconquista se recrudece a ujú, partir del siglo XIV y sobre todo en el siglo XV, ¿no? ujú, ujú, Pero por encima de todo, yo creo que la aplicación a la cultura actual es conocer la historia, estar orgullosos de, sobre todo de, más que de las conquistas y de los grandes descubrimientos, sí, orgullosos de que fuimos capaces de respetar, sí, de considerar ujú, diferente, ujú, de vivir juntos, de remar en una dirección, de ujú, intentar progresar, de intentar cumplir el objetivo que tenía todo el mundo en aquella época, ujú. comer algo antes de dormirse. Sí, 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 sí. Porque hoy hemos perdido ese objetivo ya porque todos lo tenemos Ujú, dado por garantizado, ¿no? Entonces ujú. en aquel tiempo había un objetivo, tenemos que comer todos antes de acostarnos Sí, y tenemos que hacerlo mejor, es decir, a nivel de comercio, de agricultura, de ujú, pesca, de la vida en las ciudades, sí. tenemos que hacer todo lo posible para que Res vayamos todos adelante. sí, respeto a lo humano sobre respeto a lo demás, que hay que comer, hay que convivir, hay que Hay que ser seguir. humano más que Y nada. hay que seguir, y hay que hacer negocios. Y Ujú, si tú eres de Alá y yo soy de Yahvé, ujú, no me importa porque aquí vamos a ganar dinero los dos. ujú, Y vamos a ujú. hacer negocios los dos. Sí, Y si tú estás matando un cabrito y yo estoy matando un cerdo en un ujú, mercado, sí, vamos a intentar que nuestros puestos estén lo más lejos posibles para ujú. que no nos salpique sangre no deseada. Ajá, ajá. Pero Bueno, quiero decir que así se vivió aquí, sí, por sí, lo, sí. por lo poco que sabemos, porque sabemos muy poco con respecto a lo que, Sí, a lo que podríamos saber, a pesar de la cantidad de publicaciones que existen. ujú. Antes de que me cortes, hay otro libro que estudian Sí, los sí, sí, sí. estudiantes de CIAI, que Ajá, es un librito pequeño, ajá. pero como una guía de cultura y civilización en España, Sí, que también otorga un capítulo, varios, pero especialmente un capítulo muy importante a las tres culturas, que se llama precisamente así, sinagogas, sí. mezquitas e iglesias.
Ajá, cómo que en el lo mismo tienen. tiempo se construyeron sinagogas, mezquitas e Wow. iglesias, y unos iban a rezar a un sitio, otros iban a rezar a otro sitio, y otros iban a rezar a otro. Y Sí. estaban muy cerca. Si vas a Toledo, la sinagoga de Santa María la Blanca o del Ujú. Tránsito están a 3 calles de la catedral, donde Mm, antes había otra iglesia, ujú, muy ujú. cerca de un convento y a 20 minutos de la mezquita del Cristo de la Luz. Es Mm, decir, mezquitas, sinagogas y iglesias en un mismo lugar, en un mismo espacio, ¿no? ujú. El siguiente capítulo ya se llama Un mapa dividido. Ah, Cuando entonces, empezamos eso a ya dividir entra. los mapas ya Sí, empieza el sí. problema. Ah, Cuando sí, sí, sí. progresa la Hay que reconquista. abrir mapas entonces, hay que abrir puertas y Sí, hacer. Ajá. y hay que derribar Ujú. fronteras Sí, sí, sí. y murallas. Sí, sí, sí. Bueno, no las arqueológicas, porque las arqueológicas deberían Porque de se ve respetarse. bonito. Ajá. No, Eso no, es no, no, bonito. no, sí. Y sobre todo no construir nuevas. Sí. No Ujú. construir No nuevas construir. murallas. Ajá. Eso es. Compartir un poco más. Necesitaríamos otro programa para hablar de no construir nuevas murallas, pero Mm. no vamos a entrar en ese tema. Sí, sí. Ahí lo dejamos, pues. Bueno, Ángel, muchísimas Una cosa antes gracias. de que terminemos, Oh, sí, sí, quiero sí. señalar, porque estamos hablando de 3 culturas, estamos Sí, sí, hablando de sí. 3 religiones y de reconquista. Es interesante que sepamos que el término reconquista empieza a no utilizarse apenas. Ok. Intentamos no Es algo. utilizar Ajá. mucho el término de reconquista. Oficialmente, la reconquista, todos entendemos lo que es. Los Sí, cristianos del norte que descienden tomando poder sobre territorios que sí. mucho tiempo antes habían pertenecido al cristianismo, Ujú. pero a otros grupos cristianos. Sí. Cuando decimos reconquista, parece que estamos empleando un término que nos da derechos a reconquistar, a Ujú. volver a Sí, tener poder en ese espacio. sí. La tendencia historiográfica actual prefiere llamarle conquista cristiana. Ujú. Es verdad que yo mismo y los profesores seguimos empleando el término reconquista porque es más fácil entenderlo. Sí, Conquista, musulmanes de sur a norte; reconquista, cristianos de norte sí. a sur. Pero es importante ese matiz. No tenemos derecho a reconquistar nada que Ajá. perdimos por circunstancias Sí, tanto tiempo atrás. sí, que no pertenecía a una cultura más sobre Exactamente. otra. Y Sí, que nos olvidemos un poco de esa idea de la pertenencia. Tú has dicho la sí. palabra, esa idea de la Ujú. pertenencia, ¿no? De esto Sí, es mío y si alguien me lo quita, volveré con más fuerza a volverlo a sí, recuperar. Eso tiene a una gran parte de la Europa del Este muy sí. concernida Ajá, actualmente, ajá. así que, y a otras partes del mundo, ¿no? Sí. No, pues gracias por la Sí, uy, se porque me lo hemos empleado varias veces y me parece que es justo Sí. señalarlo. Sí, no, gracias por aclararlo. Sí, sí, es muy importante aclarar esa definición, Ujú. esa palabra más que nada. Son Ah, matices, sí, matices que sí, son sí, sí, importantes, ¿no? En sí, realidad todo, y en historia incluso, todo es como lo uses. Hay muchos sí, términos que pueden parecer incorrectos, pero también depende del contexto, de qué sí, forma, cuál es la intención de quien los emplea, ¿no? sí, sí, Y a sí, veces sí. hay que tener cuidado, Ajá, ajá. sobre todo en estos tiempos. No, sí, 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 ajá. Bueno, pues, Ángel, muchas gracias. ¿Está? Ya está, Hay ajá, que muchas cortar. gracias. He hablado demasiado. No, 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 para nada, no, Eso nos yo. pasa a los profesores, hablamos mucho. Está bien, está bien. Como le digo, a mí me encantaría una serie de esto, pero a fin, tenemos que terminar. Todo lo bueno se tiene que terminar. Bueno, este episodio ha sido posible con la ayuda de Sergio, de nuestros asistentes Gracias. técnicos, Mauro e Iván. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Sarah Silverstein por ayudarnos a producir este episodio. Muchas gracias a CIE Corporativa por el equipo. Ujú. Ahí está. La camiseta. Ajá, y por la distribución y a todos ustedes, los escuchadores, por hacer eso posible. Muchas gracias y buen día a todos. Nos vemos.